Ha pasado tiempo, ¿eh? La sensación, el sentimiento, mejor dicho, de impotencia de más de un aficionado del fútbol es, yo creo, que bastante entendible. Y es que imaginaros que pongan fin a tu participación en la competición, la máxima competición europea, tras algo inédito, un escándalo, un robo en una tanda de penaltis. ¿Qué hubiera pasado si la IFAB, en lugar de pronunciarse ahora, meses después, vídeos manipulados de por medio, la UEFA expuesta mundialmente y se confirma absolutamente todo? El Madrid atracó, tampoco es ninguna sorpresa, al Atlético de Madrid con el doble toque de Julián Álvarez y han modificado hasta la norma. Vamos a verlo absolutamente todo, el comunicado, las disculpas al Atlético. El frente del Atlético, desde luego, con esto no se da por satisfecho, porque no quieren que quede en nada la tremenda injusticia que cometió la UEFA, que siguen sin dar respuesta tras demostrarse que el vídeo que aportaron era falso, era manipulado. ¿Cuáles eran las intenciones detrás de esto? Absolutamente todos lo sabemos, y la IFAB así lo ha hecho saber al mundo entero. Vamos a verlo absolutamente todo. Revienta el botón de like porque ayudas enormemente, y vamos con esto que es... Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. Seguimos esperando el Here We Go de Fabrizio Romano con Joan García, inminente. A mí me decían que se iba a la Premier League, que al Barça no. Los pericos del Español pues te decían que no, que ni de postre, que eso era imposible, que Joan era de los suyos. Pues quiero que me dejéis en caja de comentarios. ¿Estáis ya cansaditos del tema o os da completamente igual? ¿Estáis ilusionados? Quiero que me dejéis en caja de comentarios. Y es que lo que es acojonante es que estemos a 3 de junio 2025. Si no recuerdo mal, el partido entre Madrid y Atlético en Champions fue en marzo. Abril, mayo, incluso medio mes de marzo, digamos. Han tenido 2 meses y medio. La IFAB se ha pronunciado al respecto y ha confesado, ha confirmado que fue escandaloso lo que vimos, el mundo entero lo vio. Encima Julián Álvarez, un caballero como él solo, porque vimos la bestial lección de humildad que daba Julián Álvarez, que de verdad a mí es que me parece un fenómeno. Sí, aprovecho incluso este momento para decir que Julián me parece un fenómeno. Y él se olvidaba del tema, pese a las manipulaciones, pese a absolutamente todo, donde decían que él había confesado, totalmente mentira, todo. Pero trataron de manipular, de tapar el escándalo del año, porque estamos ante el escándalo del año, por cualquier tipo de medio. Hasta el punto de que Marciniak, otro de los grandes protagonistas de los escándalos este año, quedó muy señalado cuando decía que era él el que había llamado al VAR, el VAR decía que había sido ellos, versiones diferentes, y cuando empiezan a sonar 1000 versiones, se sabía que algo raro había detrás de todo esto. Empezaron a jugar con la versión de que el doble toque, sacaron un vídeo manipulado, un vídeo que se demostró que era manipulado, y ante todo esto la IFAB ha sacado una circular, han cambiado la norma, y lo estáis viendo aquí. El penalti del doble toque de Julián Álvarez ante el Madrid sigue dando que hablar, una polémica en la que ha intervenido la IFAB, la International Football Association Board. El organismo oficial de las reglas de fútbol profesional ha decidido cambiar desde el próximo 1 de julio. Se trata de una situación poco habitual. Y puesto que no está regulada directamente en la regla 14, claro, ellos tienen aquí que tapar un poco todo esto. Los árbitros han optado comprensiblemente por sancionar al lanzador por haber jugado el balón por segunda vez antes de que lo tocara otro jugador. Así conceden un tiro libre indirecto al equipo rival, o en caso de las tandas de penaltis, registran el lanzamiento como fallado. Pero claro, había una pequeña norma aquí que decidieron pues saltarse por completo. Y es que la norma decía, porque decía que la regla 14 estaba pensada fundamentalmente para aquellas situaciones en las que el ejecutor del penal jugara el balón por segunda vez de manera voluntaria antes de que lo toque otro jugador.
rebotar en los postes, en el travesaño sin que haya tocado en el guardameta. Y esta situación era muy distinta a cuando el ejecutor del penal golpea el balón de manera involuntaria con los dos pies simultáneamente, o cuando el balón le toca el pie o la pierna de apoyo justo después de ejecutar el tiro. Algo que suele ocurrir porque el lanzador se resbala en el momento del golpeo. Repito, algo que suele ocurrir de manera involuntaria. Esto creo que era bastante claro a la hora de aplicar el reglamento, como para que alguno pensara, oye no, Julián Álvarez lo ha hecho deliberadamente. Julián Álvarez, probablemente uno de los futbolistas más nobles que hay en la actualidad, de los futbolistas de perfil más humilde que existen. Y claro, ellos decidieron que Julián Álvarez deliberadamente golpeó el balón 2 veces, cuando a día de hoy no han tenido cojones de sacar un solo fotograma, vídeo donde se vea que le dé 2 veces. Claramente decidieron anular el penalti. Así, de buenas a primeras. Desestabilizaron por completo la tensión del equipo y provocando finalmente que el Madrid ganara, pasara de ronda. Al final, para absolutamente nada, porque vean lo que les quiero decir, amantes y fans del buen fútbol. Marciniak ha cometido el grave error 2 veces. Marciniak ayudó al Madrid a pasar de ronda cuando no lo merecían, por ayudas, porque eran ayudas, por robos, para que finalmente, en cuanto se enfrentaran a un equipo que hablaba con fútbol, como era el Arsenal, le pintaron la cara bestialmente al Madrid. El Arsenal le hizo un traje al Madrid en Inglaterra y en Madrid. Pues pasó exactamente lo mismo, y así ha quedado expuesta la realidad con Inter de Milán. Marciniak junto a Infantino hicieron lo imposible porque pasara el equipo italiano. La final soñada por todos. No os digo que el Barça lo hubiera ganado, porque viendo cómo está el Paris Saint-Germain, nadie podría haber dicho el Barça gana esto sencillamente, fácilmente. No, habría que hablar en el terreno, pero no podían exponerse a que el Barça optara a ganar la Champions sin estar clasificado al Mundial de Clubes. Que el campeón de Europa no estuviera presente en el Mundial de Clubes. Infantino lo dijo abiertamente: quiero que gane el Inter de Milán. Vimos lo que pasó. Pasó un equipo que no tenía nivel para ser finalista. Pasó un equipo al que le pintaron la cara bestialmente con 5 goles, que no fueron 8, porque no. Y ahora han cambiado la regla, porque han cambiado la regla para que... A ver, intentar tranquilizar, porque aunque esto ya no suene, hay una peña de atléticos que de verdad no están nada satisfechos con todo esto. La Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid reacciona. Lo que hizo la UEFA demuestra mala fe. La agrupación de aficionados rojiblancos promete seguir con su lucha después de que la IFAB cambiara la norma del penalti de Julián. Y es que esta gente tuvo que ver, encima, como sus peores rivales les atracaron de una manera insólita, nunca jamás antes vista. Anularon un doble penal. A día de hoy me sigue pareciendo surrealista. Y claro, ante esta presión de este grupo, que no lo voy a comparar a la sociedad de vecinos que ha tumbado el Bernabéu y sus conciertos, pero oye, también se reían de ellos. Y ole por ellos que pelean, porque esto es lo que habría que hacer contra todas las injusticias del Madrid. Pero ante esta presión, porque es una presión que ha existido, el Madrid, Marciniak, la UEFA fueron expuestos a nivel mundial, y se pudo ver en el nerviosismo, vídeos presentados que se veía que estaban claramente manipulados. Ante semejante presión, la IFAB ha tenido que entrar y modificar las reglas, ahora, 2 meses después. Porque ¿qué hubiera pasado si lo hubieran hecho escasas horas después? Si se hubieran pronunciado al respecto como el organismo que pone las normas. Claro, en ese momento no interesaba, porque hubiera ardido Troya, porque precisamente esta temporada se respiraba más que nunca que el Madrid, con sus trampas, estaba dispuesto absolutamente a todo. Y de verdad que lo pudimos ver en Liga, en la Copa del Rey, en la Supercopa, en todas las competiciones donde participó. Pero no pueden dejar que esto ocurra de casos futuros. No pueden dejar que esto vuelva a suceder, porque a la mínima que haya una situación parecida, iban a comerse a los árbitros y a todos. Pero esto confirma lo que absolutamente todos sabíamos ya.
se confirma el atraco, uno más del Madrid en Champions League. ¿Cómo se les va a tener en cuenta por tener 15 Champions League? Si son todas robadas. Todas robadas. Repito, todas robadas. Por esto al Madrid mucha gente no les tiene en cuenta. Por eso existe el complejo de 15. Porque nadie les tiene en cuenta. Y ellos tienen la necesidad de mostrarlo. Hay dos perfiles de personas. Están los que tienen mucho que presumir y no presumen de absolutamente nada. Y están los que tienen esa necesidad imperiosa de necesidad. Y es que es así. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esta es la realidad del madridismo. Solo saben y viven por y para las Champions. Xabi Alonso estaba haciendo su presentación con el Madrid y Florentino le pedía que enseñara. Enseño los 15. Y ahora toca el Mundial de Clubes. Y sinceramente, me pregunto qué pasará en esa competición. Me pregunto realmente qué pasará, porque si en el Mundialito robaron al Pachuca, ¿qué no pasará en esta competición? Me pregunto, de verdad, y mirad que los del Atlético no son precisamente la afición que mejor me cae del mundo, no más bien la afición, sino el Atleti en sí, no por el equipo, sino porque siempre me ha parecido que el Cholo Simeone, la mentalidad derrotista que tiene no es para nada, me parece hipócrita que diga que no puede competir con los grandes cuando este verano pasado, sin ir más lejos, desembolsó muchísima pasta para que estés jugando a lo que juegas, que es absolutamente a nada, atacando prácticamente nada y menos. Cuando se vio, por ejemplo, contra el Barça, que tienes calidad suficiente en tus futbolistas para hacer un fútbol muchísimo más vistoso. Y es que la excusa de somos el equipo de pueblo, somos más pequeños, no tenemos las condiciones, cansa un poquito. Pero no me quiero imaginar cómo se sienten cuando un año más, cuando tú no sabes hasta dónde hubiera llegado el Atleti, porque esa eliminación supuso un mazazo gordo para el Atleti. ¿Hasta dónde hubieran llegado ganando al Madrid? ¿Qué hubiera sido de la temporada del Madrid si hubieran caído contra el Atleti en Champions? Un sinfín de factores que nunca jamás tendremos las respuestas. Pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que por mucho que nos llamaban locos, la IFAB expone mundialmente al Madrid y a la UEFA. Fue un atraco, fue un robo, uno más del Trampas. El club más beneficiado de la historia. Historia por hacer, historia por robar. Revienta el botón de like porque ayudas enormemente. Comenta, comparte, suscríbete y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular. House with